¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional para hablar de la ampliación de las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en la madrugada del viernes un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza. Decenas de personas despidieron el lunes a 5 periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, fallecidos el domingo en un ataque israelí. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió el sábado que no cederá territorio. Los líderes europeos llamaron el domingo a mantener la presión sobre Rusia. Donald Trump amenazó el martes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó el viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el jueves que Washington duplicó la recompensa a $50 millones por la captura del presidente Maduro. Videos de celular muestran el momento del atentado el 7 de junio. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consiguió el aval de su gabinete para ocupar la ciudad de Gaza, y las fuerzas de defensa de Israel ya emitieron comunicados para evacuar varios barrios, pidiéndoles a los residentes que se trasladaran a la zona humanitaria de Al-Mawasi, desplazando a cerca de 1 millón de palestinos. El mandatario defiende la necesidad de tomar el enclave en su totalidad para liberar a los rehenes, a pesar de que incluso el ejército le advirtió que los estaría poniendo en mayor peligro, y afirma que quiere crear un perímetro de seguridad, pero no gobernar el territorio, por lo que se lo entregaría a un gobierno árabe que no constituyera una amenaza para Israel, sin la presencia de Hamás. Poco más tarde, Naciones Unidas advirtió que tras la expansión de las operaciones militares de Israel, la situación podría volverse profundamente alarmante. El líder opositor Yair Lapid dijo que la decisión sobre Gaza era un desastre que llevaría a la muerte de los rehenes y de muchos soldados. Y las familias de los cautivos organizaron una manifestación en Tel Aviv de la que participaron decenas de miles de israelíes para denunciar la imprudencia del gobierno. Y posteriormente las autoridades comunicaron que había terminado en disturbios y que 9 personas habían sido detenidas. A su vez, los familiares también convocaron a una huelga general para el próximo 17 de agosto para presionar al gobierno a que dé marcha atrás. Y también comenzó una fuerte presión internacional. Alemania anunció que suspendía la venta de armas a Israel, mientras que la Comisión Europea, España, el Reino Unido, Arabia Saudita y China condenaron la intención de Netanyahu. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en la madrugada del viernes un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza. El anuncio tuvo lugar en momentos en que el primer ministro Benjamin Netanyahu está bajo una enorme presión interna y externa para que ponga fin a su ofensiva en el territorio palestino, donde más de 2 millones de personas están al borde de una hambruna generalizada tras 22 meses de un conflicto devastador. La decisión de Netanyahu generó una ola de críticas. Alemania reaccionó anunciando que suspende las exportaciones de armas a Israel para su uso en Gaza, y Arabia Saudita denunció el plan israelí. España condenó la decisión de Israel, Reino Unido la calificó de error, China se dijo muy preocupada, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a Israel a reconsiderar su plan. Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que el plan debe detenerse de inmediato. El movimiento islamista Hamás, cuyo ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra, denunció el plan como un nuevo crimen de guerra que costará caro a Israel. Y en Gaza, donde la población vive a diario bajo las bombas y a merced de las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí, temen lo peor. En Israel, las familias de los rehenes que se manifiestan a diario para reclamar la liberación de sus seres queridos, lamentaron la decisión. En un comunicado aseguraron que la medida del gabinete significa abandonar a los secuestrados por Hamás. E incluso desde la extrema derecha israelí se criticó el plan de Netanyahu, ya que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que el primer ministro se había rendido a los débiles, aprobando un plan que carecía de ambición, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, llamó a transferir a los gazatíes y colonizar el territorio. Y las condenas a Israel fueron llevadas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos se volvió a quedar solo respaldando la ampliación de las ofensivas sobre Gaza,
acusando a los países que convocaron la reunión de prolongar la guerra al difundir mentiras contra Israel. Un discurso igual al del embajador israelí, Jonathan Miller, que pidió que no se presionara a su país, sino a Hamás, y acusó a los miembros europeos del Consejo de Seguridad de querer ajusticiar a la única democracia de Medio Oriente. Pero el resto de los presentes condenaron la intención de ocupar toda la franja, advirtiendo que aumentará todavía más el sufrimiento de los civiles y provocaría una nueva calamidad. A su vez, el embajador palestino Riyad Mansour dijo que más de 2 millones de personas estaban padeciendo una agonía insoportable y que los nuevos planes eran ilegales e inmorales, al tiempo que pidió que se permitiera la entrada de periodistas extranjeros a Gaza para que pudieran ver de primera mano lo que estaba haciendo Israel. Asimismo, el secretario general adjunto de Naciones Unidas, Miroslav Henka, afirmó que estaban alarmados por las consecuencias catastróficas que habría si Israel ocupara toda la franja de Gaza, mientras que Irán sostuvo que todo esto era una prueba más de que Israel pretendía llevar a cabo una limpieza étnica y cometer un genocidio contra los palestinos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar gravemente alarmado por la decisión de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza. La decisión marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos y podría poner en mayor peligro más vidas, incluidas las vidas de los rehenes que aún quedan. Nuestro objetivo es detener a Israel de tomar esta escalada extremadamente peligrosa y espero que colectivamente logremos evitar tales planes locos, irresponsables, peligrosos y viciosos. Crazy, irresponsible, dangerous, vicious plans. La Cancillería de Irán afirmó que el plan israelí es otra señal clara de la intención manifiesta del régimen sionista de llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza y cometer un genocidio contra los palestinos. Mientras que numerosas capitales europeas y árabes instaron el viernes a Netanyahu a reconsiderar su decisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel es el que debe decidir qué hacer en la franja de Gaza. Por ello, Washington parece brindar su apoyo, al menos tácitamente, al plan israelí de expandir la ofensiva contra Hamás en el territorio palestino. Si bien Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Israel para que permita la entrada de más ayuda humanitaria a la franja de Gaza, también ha insistido en la liberación de todos los rehenes israelíes que Hamás aún mantiene en su poder y en la aniquilación completa del movimiento islamista. Hamás aún tiene 49 rehenes israelíes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, 27 de los cuales se presumen muertos. Más allá del apoyo de Estados Unidos a Israel en el Consejo de Seguridad, Donald Trump ya había dicho que era Israel el que tenía la última palabra en la franja de Gaza, por lo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo llamó más tarde para agradecerle su firme apoyo. No obstante, algunos medios informaron que el presidente norteamericano le había reclamado en duros términos por la situación humanitaria, algo que fue negado por el gobierno israelí. De cualquier forma, la hambruna y los asesinatos en los centros de distribución de ayuda siguen acaparando las condenas internacionales, mientras Médicos Sin Fronteras comunicó que tras una investigación se había revelado que los puntos de reparto de alimentos de la empresa privada Fundación Humanitaria para Gaza eran lugares de asesinatos y deshumanización y que tendrían que ser cerrados. La organización analizó datos y testimonios de pacientes y profesionales que apuntaban a una violencia selectiva e indiscriminada por parte de las fuerzas israelíes y de los contratistas privados de Estados Unidos contra palestinos hambrientos. A su vez, la directora general de Médicos Sin Fronteras, Raquel Ayora, dijo que nunca habían visto tales niveles de violencia sistemática contra civiles desarmados y denunció que los centros de distribución se habían transformado en un laboratorio de crueldad, con niños disparados en el pecho mientras buscaban comida, o multitudes acribilladas a balazos en los puntos de distribución, y que los distintos patrones y la precisión anatómica de las lesiones revelaban que los ataques eran intencionados. Sin embargo, los asesinatos continúan y ya murieron de hambre más de 200 personas, entre las que se cuentan 100 niños. La autoridad palestina criticó duramente el sábado la decisión del gobierno israelí de ampliar sus operaciones militares en Gaza, al tiempo que pidió a la comunidad internacional que presione para que se permita la entrada de ayuda humanitaria. La autoridad palestina afirmó que las medidas del gobierno israelí constituyen un desafío y una provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz y la estabilidad.
También pidió a la comunidad internacional liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU que obligue urgentemente al Estado ocupante a cesar su agresión. Antes, unos 20 países musulmanes y árabes, entre ellos Egipto, Arabia Saudita y Turquía, afirmaron que el plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza constituye una flagrante violación del derecho internacional y un intento de afianzar la ocupación ilegal e imponer un hecho consumado en violación del derecho internacional. En tanto, la Defensa Civil de Gaza informó que más de 30 personas murieron por fuego israelí el sábado, entre ellas más de una decena de civiles que esperaban para obtener ayuda humanitaria. Las restricciones a los medios en Gaza y las dificultades para acceder a amplias zonas del territorio impiden que la France Press pueda verificar de forma independiente la información de la defensa civil y el ejército israelí. Miles de palestinos se congregan a diario cerca de puntos de distribución de alimentos en Gaza, incluidos 4 gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos e Israel. Desde su puesta en marcha en mayo, sus operaciones se han visto empañadas por disparos casi a diario de las fuerzas israelíes contra quienes esperan para recoger ayuda. Y como muestra de que es inmune a las críticas internacionales, Israel asesinó a 5 periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, reconociendo que había apuntado contra ellos deliberadamente, ya que consideraba a Anas al-Sharif, un reconocido corresponsal palestino de 28 años, como un terrorista que se hacía pasar por periodista y que planeaba ataques con cohetes contra israelíes, aunque nunca presentó ninguna prueba de sus acusaciones más allá de 2 documentos con origen desconocido y que no pudieron ser verificados. Y el Comité para la Protección de los Periodistas ya venía denunciando que el ejército israelí estaba llevando a cabo una campaña de desprestigio en su contra al vincularlo con Hamás. Además, Reporteros Sin Fronteras aseguró que los documentos presentados por Israel no constituían pruebas suficientes de que estuviera afiliado a Hamás y no otorgaba una licencia para matar, al igual que como había afirmado con las supuestas pruebas presentadas contra Ismail al-Goul, otro periodista asesinado. En el bombardeo de precisión llevado a cabo contra la carpa destinada a los periodistas, también murieron un reportero, 2 fotógrafos y un fotoperiodista asistente, por lo que el total de periodistas muertos, incluyendo creadores de contenido, ya roza los 240, lo que para Al Jazeera es un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la ocupación, mientras que el asesinato también fue condenado por el gobierno catarí, Naciones Unidas y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que dijo que los periodistas nunca deberían ser un objetivo y que continuarían defendiendo la libertad de prensa. Decenas de personas despidieron el lunes a 5 periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, fallecidos el domingo en un ataque israelí en la Franja de Gaza. El ejército de Israel confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al-Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera de 28 años, a quien calificó de terrorista que se hacía pasar por periodista, y al que acusó de preparar ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes. El Comité para la Protección de los Periodistas había acusado en julio al ejército israelí de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra el periodista, al retratarlo en publicaciones en línea como miembro de Hamás. Cada vez que las fuerzas israelíes atacan a nuestros compañeros periodistas, se refuerza nuestra determinación de seguir informando. Estamos hablando de ataques sistemáticos contra periodistas palestinos, que pasan de amenazas directas a llevar a cabo las amenazas y a matar a tantos ante los ojos de todo el mundo. El primer ministro de Qatar criticó duramente a Israel por haber efectuado un ataque deliberado contra periodistas, que revela crímenes inimaginables. La ONU condenó el asesinato de los reporteros e instó a Israel a respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas. Al Jazeera condenó un intento desesperado de silenciar las voces que, según dijo, denuncian la ocupación israelí. Organizaciones civiles reportaron que unos 200 trabajadores de la prensa han muerto durante el conflicto entre Israel y Hamás. Israel dio un paso más en su intención de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza, algo necesario para implementar el plan de Donald Trump de construir en la zona la Riviera de Medio Oriente, y el primer ministro Benjamin Netanyahu comunicó que habían decidido permitirles la salida, no solo de las zonas de combate, sino también del enclave, contando con que muchos gazatíes accedieran para no morirse de hambre en medio del bloqueo israelí, aunque el mandatario se apresuró a negar que estuvieran siendo obligados a abandonar el lugar. Además, agregó que ya estaban hablando con varios países que estarían dispuestos a acogerlos.
Hasta ahora Israel le impedía a la mayoría de los palestinos salir de la franja, por lo que era considerada como un campo de concentración. Asimismo, Egipto declaró que se negaba a dar por muerta la opción diplomática y que estaba tratando, junto con Qatar y Estados Unidos, de reabrir la mesa de negociaciones, de la que Washington se retiró por considerar que Hamás no quería un acuerdo, lo que fue negado por la organización islamista, que envió una nueva delegación al Cairo, aunque se comunicó que era Israel el que había vuelto a endurecer su posición, negándose a aceptar un alto al fuego antes de la liberación de todos los rehenes, lo que no es considerado como una postura realista. De todas formas, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, dijo que su intención era volver a la propuesta original, que incluiría un alto al fuego de 60 días y la liberación de algunos rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, mientras que se garantizaría el flujo de la ayuda humanitaria sin restricciones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu permitirá que los palestinos salgan de la franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio. Así lo aseguró durante una entrevista en el canal i24 News. Brindarles la oportunidad de irse, ante todo, de abandonar las zonas de combate y en general salir de la franja, si así lo desean. Permitiremos esto ante todo dentro de Gaza durante los combates y ciertamente también les permitiremos abandonar Gaza. En la franja de Gaza, Israel lleva años controlando estrictamente las fronteras e impidiendo a muchos salir del territorio. En este caso, Netanyahu aclaró que los palestinos no están siendo expulsados y adelantó que están hablando con posibles anfitriones sin dar más detalles. Los llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio devastado por la guerra han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional. Mientras tanto, dos fuentes palestinas declararon que una delegación de Hamás llegaría al Cairo para conversar con los mediadores. Qatar, Egipto y Estados Unidos intentan encontrar una salida a la guerra. En un nuevo intento de relanzar la diplomacia, el canciller egipcio Badr Abdelati aseguró que están trabajando muy arduamente con los cataríes y estadounidenses. Our main objective is to go back to the original proposal. Nuestro objetivo principal es regresar a la propuesta original de tener un alto el fuego por 60 días y con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos, así como el flujo de asistencia humanitaria y médica hacia Gaza sin condiciones, sin restricciones. Y ahora quisiera dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Tras el anuncio de que finalmente habría una reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, para intentar pactar un alto al fuego en la guerra de Ucrania, y de que el presidente norteamericano dijera que seguramente llegarían a un acuerdo en el que habría un intercambio de territorios, el gobierno ucraniano salió a afirmar que no pensaban ceder ninguna región a Rusia, porque las concesiones solo servirían para provocar nuevas agresiones en un futuro, y agregó que cualquier acuerdo sin Ucrania nacería muerto. Pero más allá del malestar ucraniano, si su gobierno rechazara un eventual acuerdo entre Moscú y Washington, correría el riesgo de que la presión de la Casa Blanca volviera a apuntar en su contra. Rusia reclama el control total sobre 4 regiones, pero se habló sobre la posibilidad de que acepte congelar la línea del frente en Jersón y Zaporilla a cambio de que Ucrania se retirara de la zona de Donetsk que todavía controla, algo difícil de aceptar para Kiev. No obstante, el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, que se reunió hace unos días con Putin en Moscú, pensó que podría negociar Donetsk a cambio de que Rusia devolviera las 2 regiones más al sur, lo que tampoco sería aceptado por el Kremlin. Además, las negociaciones generaron una gran expectativa en el resto del mundo, ya que Trump le había dado un ultimátum a Rusia de 10 días en el que no solo amenazaba con aprobar aranceles del 100% a los productos rusos, sino también con castigar a los países que no rompieran sus relaciones con Moscú, y ya había anunciado un arancel adicional del 25% para la India por comprar petróleo y armas rusas, mientras que también afectaría a China. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió el sábado que no cederá territorio. Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante. Ucrania está lista para tomar decisiones reales que puedan traer la paz. Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, es al mismo tiempo una decisión contra la paz. No lograrán nada. Son decisiones fallidas, son decisiones inviables.
Y Trump dijo que habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos, refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles. Para poner fin al conflicto, Moscú pide que Ucrania le ceda 4 regiones parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a las entregas de armas occidentales y a la adhesión a la OTAN. Ello es inaceptable para Ucrania, que desea la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad occidentales, entre ellas que sigan suministrándole armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone. Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días que Moscú rechaza. Y los aliados europeos de Ucrania también apoyaron los reclamos de Zelensky, exigiendo que el mandatario participara en la reunión, algo a lo que Moscú se negó por considerarlo ilegítimo al continuar en el poder tras haber concluido su periodo presidencial. Los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia publicaron un comunicado conjunto al que se plegó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que sostenían que el camino para la paz en Ucrania no podía ser decidido sin Ucrania y que los ucranianos tenían que tener la libertad de elegir su propio destino, al tiempo que manifestaron su oposición a que las fronteras internacionales fueran cambiadas por la fuerza. Además, tras mantener varias conversaciones con Zelensky, afirmaron que las negociaciones solo podrían tener éxito en un contexto de alto al fuego, una pausa que le permitiría a Ucrania rearmarse, reagrupar sus tropas en el frente y frenar el impulso ruso. Por último, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que también los países europeos se estaban preparando intensamente para la reunión, porque no podrían aceptar que los asuntos europeos se decidieran sin la participación de los líderes del continente. La intención de los europeos de tener un lugar en la mesa de negociaciones fue transmitida desde que se comenzó a evaluar una posible reunión para acordar los términos para la paz, hace ya varios meses, e incluso Polonia reconoció que no solo pretendía garantizar la seguridad del continente, sino también ganar mucho dinero participando en la reconstrucción de Ucrania, pero no han podido evitar quedar relegados. Los líderes europeos llamaron el domingo a mantener la presión sobre Rusia y a incluir a Ucrania en las negociaciones de paz antes de la cumbre bilateral entre Vladimir Putin y Donald Trump, que se llevará a cabo el 15 de agosto en Alaska. Trump intenta encontrar una salida al conflicto que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania, pero la reunión se efectuará sin la presencia del líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que exige formar parte de las negociaciones. Además, el estadounidense dijo que habrá un intercambio de territorios para el beneficio de ambos, refiriéndose a Ucrania y Rusia sin dar más detalles. El domingo, los principales líderes europeos firmaron una declaración en la que aseguraron que suponían que Zelensky estaría invitado a la reunión y que solo un enfoque que combina diplomacia activa, apoyo a Ucrania y presión sobre la Federación Rusa podrá poner fin a la guerra. Reafirmaron el apoyo militar y financiero a Ucrania y afirmaron que mantendrán e impondrán medidas restrictivas contra Rusia. Entre los firmantes de la declaración figuran el presidente francés Emmanuel Macron, la italiana Giorgia Meloni, el alemán Friedrich Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Keir Starmer, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció una reunión de urgencia el lunes de los ministros de Exteriores del bloque y aseguró en un comunicado que se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa. También recordó que el derecho internacional es claro y todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania. Y ante las presiones para que Trump no aceptara una reunión a solas con Vladimir Putin y que mucho menos fuera a acordar un intercambio de territorios como una solución al conflicto, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, salió a decir que el mandatario norteamericano solo quería poder comprender mejor la postura rusa. A su vez, antes de la cumbre, el canciller alemán Friedrich Merz organizó una videollamada entre los líderes de la OTAN para hacer un último intento de presionar a Trump, de la que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky participó desde Berlín, aunque de cualquier manera Zelensky consideró más tarde que la reunión entre Putin y Trump había sido una victoria para el presidente ruso. Pero Rusia también gana en el campo de batalla, dado que pudo romper el frente avanzando decenas de kilómetros en pocos días en la zona entre Pokrovsk y Konstantinovka, pudiendo cortar una importante carretera que conectaba Drogopilia con Kramatorsk y continuar con el encerramiento a Konstantinovka y Pokrovsk, sobre todo esta última, que es el nudo logístico más importante del Donbass.
y el impacto fue tal que los mapeadores proucranianos comenzaron a retener información para evitar fortalecer a Moscú en la mesa de negociaciones, mientras que aumentaban las críticas internas a los altos mandos por no aceptar la complejidad de la situación. Además, se reconoció que la falta de personal de Ucrania comienza a ser crítica. Asimismo, Putin también recurrió a sus aliados antes de la reunión con Trump y mantuvo una conversación telefónica con el líder norcoreano Kim Jong-un, que se comprometió a apoyar plenamente todas las medidas adoptadas por Rusia. Las fuerzas rusas rompen las defensas ucranianas en la región oriental de Donetsk, según informes que llegan en vísperas de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska. Un mapa del proyecto de inteligencia de código abierto de Ucrania llamado Deep State muestra a las tropas de Moscú avanzando hacia la estratégica carretera que une Dobropilia y Kramatorsk. Rusia lleva meses intentando avanzar en esta zona con ataques continuados sobre esta ruta logística clave. Según el grupo de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, aún es prematuro calificar este avance de decisivo, aunque es probable que continúe en los próximos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró el martes que la próxima reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump es una victoria personal para el dirigente ruso. Zelensky confirmó a la prensa que grupos de soldados rusos lograron avanzar unos 10 kilómetros en algunos sectores del frente, pero aseguró que serían destruidos. Estos avances hacen temer una ventaja del Kremlin antes de la esperada cumbre en Alaska entre Putin y su homólogo estadounidense. Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un se comprometieron a reforzar su cooperación días antes de la cumbre que el mandatario ruso sostendrá con el estadounidense Donald Trump en Alaska, informó el miércoles la prensa estatal de Pyongyang. Se espera que el magnate republicano presione a Moscú durante su reunión el próximo viernes para que ponga fin a su conflicto en Ucrania, en el que Corea del Norte ha suministrado tropas a Rusia. La agencia de noticias oficial norcoreana informó que Putin y Kim conversaron por teléfono el martes en un ambiente cálido y de camaradería y confirmaron su voluntad de reforzar la cooperación en el futuro. El mandatario ruso expresó su agradecimiento por el espíritu de sacrificio demostrado por el personal militar del Ejército Popular de Corea en la liberación de Kursk, añadió el medio estatal de Pyongyang. Kim, por su parte, prometió que Corea del Norte apoyará plenamente todas las medidas que adopte el liderazgo ruso en el futuro. Rusia y Corea del Norte han estrechado sus lazos en los últimos años. Por último, quisiera abordar el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, que tuvo lugar en la Casa Blanca con la mediación de Donald Trump, ya que no solo fue la certificación de la derrota militar de Ereván en septiembre del 2023, sino que las condiciones garantizan la presencia de Estados Unidos en la zona, lo que enfureció a Irán. Los mandatarios de Armenia y Azerbaiyán, Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev, pusieron fin a más de 3 décadas de guerra por el Alto Karabaj, que terminó pasando a manos de Bakú, y este a su vez exigió que Armenia renunciara formalmente a los reclamos territoriales, lo que tendrá que ser confirmado en un referéndum constitucional en el 2027. Asimismo, ambos mandatarios postularon a Trump como merecedor del Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto, como ya habían hecho Israel y Camboya. Además, Estados Unidos anunció que levantaba las restricciones a la cooperación en defensa con Azerbaiyán, pero lo que generó alarma entre los rivales de Washington en la región fue que Armenia también se comprometió a construir un corredor que una Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, que se llamará Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales, y su desarrollo y construcción estarán a cargo de Estados Unidos, lo que le permite ganar influencia en una región estratégica. Poco más tarde, Irán advirtió que no permitiría su construcción porque no era más que un complot político contra la República Islámica y otros países vecinos, y agregó que el corredor se transformaría en un cementerio de los mercenarios de Donald Trump y no en una ruta de su propiedad, aunque Teherán buscaría evitar un enfrentamiento directo. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que Armenia y Azerbaiyán se han comprometido a poner fin a sus conflictos para siempre, durante una cumbre en la Casa Blanca con los dirigentes de estos dos países del Cáucaso del Sur. El presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan consideraron que la mediación del presidente estadounidense le hace merecer el Premio Nobel de la Paz. Se desconoce si el acuerdo es vinculante.
Armenia y Azerbaiyán han librado varias guerras desde el desmantelamiento de la Unión Soviética por Karabaj, una región azerbaiyana entonces poblada por una mayoría armenia. Azerbaiyán tomó pleno control de la zona en septiembre de 2023, después de una ofensiva relámpago contra los separatistas armenios del Karabaj, lo que provocó la huida de más de 100.000 armenios. Azerbaiyán exigió que Armenia enmiende su constitución y renuncie oficialmente a cualquier reivindicación territorial sobre Karabaj, rompiendo así sus vínculos con esta región, considerada por los armenios como su patria ancestral. Armenia se ha dicho dispuesta a hacerlo y anunció su intención de celebrar un referéndum constitucional en 2027. Sin embargo, el trauma de la pérdida de Karabaj, llamado Artsaj en armenio, divide al país. Las dos exrepúblicas soviéticas del Cáucaso también acordaron la creación de una zona de tránsito que atravesará Armenia y conectará a Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, más al oeste. Esta zona de tránsito que pide Azerbaiyán desde hace tiempo se llamará Vía Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales, o TRIP por su sigla en inglés. Estados Unidos tendrá derechos de construcción en el lugar. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la polémica por el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., de la guerra comercial de Donald Trump y mucho más. No se vayan, ya volvemos.